Bueno, entonces, buenas tardes y antes que nada yo quiero agradecer mucho que me hayan incluido en este grupo de trabajo y fundamentalmente el tema que me ha tocado hoy es un tema muy complejo, muy difícil, de mucha problemática. Así que vamos a tratar de dar un poco una explicación. Y la charla está basada fundamentalmente en mi experiencia personal de tantos años, y así que vamos a arrancar entonces. Hablaremos de lo que se llama otitis media crónica con efusión. Esta patología tiene diversos nombres: otitis secretora, otitis media con efusión, otopatía secretoria, o sea que hay muchos. Y acá hablamos de otitis media crónica, y al hablar de crónico, se tiene que decir que tienes una patología que tiene una duración media mayor a 3 meses. Si no, lo anterior es agudo. Así que bueno, vamos a hablar un poquito. Pero un segundo que no arranca. Ahí está. Bueno, la incidencia con o sin síntomas en niños normales es de acuerdo a la edad. Lo dividimos en 3 grupos, de 1 a 3 años. El 25% de los niños pueden llegar a tener este problema. De 4 a 6 años, el 15%, y mayor de 7 a 10 años, el 5%. O sea, se dan cuenta que a medida que el niño va creciendo, la patología va disminuyendo en frecuencia. Y hay un señor, que es Marchand, que es el que más estudió de esta patología, y él dice que 33% de los niños comienza antes del primer año de vida a tener otitis media crónica con efusión. En 1976, Mawson, un inglés, dice que la otitis media con derrame o seromucosa o otitis media con efusión se trata de la presencia de líquido en las cavidades del oído medio, con ausencia de una infección aguda y sin perforación timpánica. Si hablamos de las complicaciones o de la sintomatología de esta patología, veremos que hay pérdida de audición o disminución de la audición, daño de la membrana timpánica, bolsas de retracción, que fundamentalmente se empiezan a formar en la parte flácida de la membrana timpánica y luego pasan a ocupar la parte tensa y por último ocupan toda la membrana timpánica. Siguiendo la evolución de esta patología, se puede terminar en bolsas de retracción que llevan a la formación de un colesteatoma. Como hay una disminución de la audición, hay un retraso de la adquisición del lenguaje y también hay trastornos en el comportamiento del pacientito. Si vamos a hablar de la fisiopatología, tenemos que decir que las infecciones nasofaríngeas producen reacciones inflamatorias. Esto lleva a una tormenta de citoquinas y a la formación de un exudado. Ese exudado es rico en proteínas y mediadores inflamatorios. Y por último, decir que este exudado queda en la cavidad del oído medio que termina ocupado totalmente por este exudado. Hay varias hipótesis de su producción, fisiopatológicamente hablando. La primera hipótesis es la inflamatoria, que está basada en la presencia de los agentes infecciosos en el oído medio. Se demostró por ensayos de PCR que en el 92% de los niños con OME hay o Streptococcus pneumoniae o Moraxella catarrhalis o
el más importante y más agresivo de todos, que es el Haemophilus influenza. Además, siguiendo con otra hipótesis, es la hipótesis 2, se estima que el 65% de las infecciones crónicas involucran a las biopelículas o biofilm. Entonces, si vemos un poco la fisiopatología, veremos que lo que hay de base es una disfunción tubárica. Puede haber también, como patogenias concomitantes, alergia, compresión extrínseca, fundamentalmente por adenoides, alteraciones del base del cráneo y alteraciones estomatognáticas, o sea, alteraciones de la boca. Fíjense ustedes lo que es la trompa de Eustaquio, que a los 24 días prenatales, a partir de la primera bolsa faríngea, se hace en el tubo timpánico de Kerriker. Después del nacimiento, a los 7 años ha completado la mayor parte de su desarrollo y ya a los 19 años de vida tiene la trompa de Eustaquio la forma, el tamaño y la función del adulto. ¿Cuáles son las diferencias entre un adulto y un niño? La trompa de Eustaquio en el niño es más corta, o sea, la longitud alcanza los 18 milímetros, mientras que en el adulto hay una longitud de 31 a 33 milímetros. El diámetro es mayor en el adulto que en el niño. Otro problema. El ángulo con el plano horizontal es de 10 grados en el niño y es de 45 grados, o sea, un ángulo prácticamente recto en el adulto. La cantidad de células cartilaginosas es menor en el niño, lo mismo que la elasticidad de la región tubárica o ismica del istmo, o también hay menos pliegues tubáricos. Si hablemos de las copatogenicidades, perdón, de lo primero que vamos a hablar es de la alergia y OME. ¿Cuál es el porcentaje según Bluestone, que es uno de los más importantes estudiosos también de esta patología? El porcentaje de niños con alergia confirmada y OMSE es de 22.7 en los niños menores de 2 años, del 39%, casi 40% en los niños de 3 a 5 y del 54% o más en los niños de 6 a 9 años. Las alteraciones de la base del cráneo, que generalmente son sindrómicas, aquí tenemos un niño con el síndrome de Down, que es una alteración, quizá la más frecuente de todas las alteraciones craneofaciales, y yo diría que en la experiencia que uno tiene, el 100% de los niños con síndrome de Down tienen derrame en el moco, de moco en el oído medio. Otros síndromes, dentro de los más conocidos, es el Treacher-Collins. También en estos niños con este síndrome hay alteraciones del funcionamiento de la trompa de Eustaquio. Y dentro de las alteraciones estomatognáticas, la más importante es el velo del paladar hendido o profundo. Eso también trae alteraciones del funcionamiento tubárico. La maloclusión entonces se clasifica de acuerdo a la predicción de Angle, que valoran estas personas, 52 niños con OME y 48 sin OME. La conclusión que llegaron es que hay una correlación evidente entre la maloclusión y la otitis media crónica con efusión. Dentro de los factores que pueden provocar una compresión extrínseca de la trompa de Eustaquio, la más importante es la hipertrofia adenoidea. Aquí se ve perfectamente el adenoides grande. Y vamos a hablar ahora de las nuevas problemas fisiopatológicos
que se pueden encontrar en esta patología. Dentro de ello está el reflujo gastroesofágico. Hay un rol importante en la genética. Como dije antes, dentro de las infecciones, el biofilm ocupa un papel preponderante. También hay un papel importante en la hipertrofia adenoidea. Y otra cosa que tenemos que evaluar es el transporte mucociliar. El transporte mucociliar es el encargado de llevar el moco en el camino correcto, que es siempre hacia atrás. O sea que el moco tiene que ir a parar siempre a la faringe para ser deglutido. Vamos a hablar ahora del reflujo. ¿Qué provoca el reflujo? Hipertrofia inflamatoria del adenoides, que a su vez eso lleva a una compresión extrínseca, edema y obstrucción del orificio tubárico nasofaringeo, que puede llevar tanto a la otitis media aguda como a la otitis media aguda recurrente o la otitis media con efusión. Presencia de pepsina en el fluido del oído medio y Helicobacter pylori, lo que nos está hablando de la importancia del reflujo. Estos trabajos hablan todos del reflujo y del problema tubárico y le dan mucha importancia al reflujo gastroesofágico y a la disfunción tubárica. En este trabajo estudiaron 37 pacientes con reflujo y IOME, con una edad media a los niños de 19,5 meses, o sea, son todos menores de 2 años. Hicieron terapias antirreflujo en 2 periodos de 12 semanas y se observó una mejoría clínica de estos pacientes con respecto a la otitis media con efusión en 28 de los 37 niños, o sea, 76%. Mientras que 9 niños no respondieron a las terapéuticas y tuvieron que ser operados con colocación de tubos de ventilación. Este otro trabajo habla de la medición de los niveles de pepsinógeno en el líquido del oído medio y en sangre de los 42 niños a operar de tubos, siendo la diferencia estadísticamente significativa con respecto a niños normales. Se midió la proteína de la pepsina del fluido del oído medio y la sangre en 32 niños que se operaban de tubos de ventilación. La pepsina se detectó en el 60% de los pacientes. El segundo rol que tenemos que hablar es el rol de la genética. La existencia de una base genética en la OME ha sido sugerida y pensada por numerosos autores, pero solo había sido mostrada por Bluestone en el año 2003, estudiando parejas de mellizos. Y ahí se encontró este síndrome, que es el EYA4, que deriva del EYA1, que es el síndrome branquio-otorrenal. Entonces, recientemente un nuevo activador transcripcional fue identificado en la familia de los vertebrados, llamado EYA4. Juega un rol en las etapas tempranas de la normal embriogénesis, especialmente en el oído interno, la estría vascular y epitelio sensorial del sistema vestibular. La mutación del EYA4 en humanos estaría relacionada con una hipoacusia autosómica dominante, postlingual, progresiva, en el locus. En ratones, un EYA4 deficiente provoca una dismorfología de la trompa de Eustaquio. Trasladado al humano, esto podría contribuir a la producción de una OME recalcitrante y a la formación de un colesteatoma, que sería una de las complicaciones de la otitis media con efusión. Bueno, hablemos ahora de la infección, el biofilm. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es el biofilm.
Esto es un trabajo de Thiel, que es otro estudioso de esta patología, que muestra que a las 2 semanas queda un líquido residual después de una OMA en el 75% de los casos, 45 a las 4 semanas y 28 o más después de las 4 semanas. Y como dije antes, el Haemophilus influenza tiene la mayor preponderancia entre los gérmenes que provocan infección. ¿Por qué? Porque tiene un mayor protagonismo, deja un mayor derrame residual y es un gran formador de biofilm. Entonces, si hablamos de biofilm, una comunidad microbiana sésil caracterizada por células adheridas irreversiblemente a un sustrato o a unas con otras, encerradas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares que han mismo producido ellas. Entonces, fíjense ustedes aquí, en el número 1, cómo están las células adheridas al sustrato. Ahí empiezan a formar una cápsula, se introducen en ella, se siguen reproduciendo, siguen madurando, y cuando ya están listas para producir una patología o una infección, esa cápsula se abre, deja salir a esas bacterias que ya son productoras de enfermedad, y así se hace un círculo vicioso. Se hizo biopsia en el oído medio de niños con otitis media con infusión, de otitis media aguda recurrente, que sostiene que la hipótesis que estos desórdenes crónicos del oído medio están relacionados con el biofilm bacteriano, como uno de los múltiples aspectos de su fisiopatología. Bueno, ahora tenemos que hablar del rol del adenoides. Bueno, nosotros, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico del adenoides? No podemos haciéndolo mirando directamente la boca, porque es imposible, o sea, detrás del velo del paladar, pero sí se puede ver a través de un perfil de Kabum, o, como se ve en esa radiografía, o con una fibroscopía, que ahí se ve en vivo y en directo, se ve la adenoides, su tamaño y cómo está impactando en el funcionamiento tanto respiratorio como del funcionamiento de la trompa de Eustaquio. La escuela americana preconiza no intervenir la adenoides en la primera colocación de tubos de ventilación. O sea, ellos preconizan, se coloca el tubo y nada más. No se hace nada con adenoides. Otros autores dicen que se hace algo con adenoides solamente si hay una marcada hipertrofia. Pero nosotros nos incluimos en este tercer grupo de autores que hablan que la adenoides hay que operarla independientemente del tamaño de la adenoides. O sea, no es que hay que sacarlas únicamente si está hipertrofiada. Hay que sacarla siempre cuando se va a colocar un tubo de ventilación. Este trabajo habla que la mitad de los niños, de 34 niños, la mitad con adenoides solo por hipertrofia y la otra mitad con otitis media con efusión, el biofilm se detectó en la superficie adenoidea de todos los operados, independientemente del tamaño. Esto es muy importante que se tenga en cuenta. No hace falta que sea hipertrófico, sino que independientemente del tamaño hay que mirarla y consecuentemente hacer una cirugía de adenoides. Los pacientes operados por adenoides y tubos, porque tenían un grado mucho mayor de biofilm en la superficie, lo tuvieron muy en cuenta. No hubo correlación entonces, como vuelvo a repetir, entre el biofilm y el tamaño del adenoide. La otra cosa que hay que tener en cuenta también son las amígdalas. Fundamentalmente las amígdalas intervienen en su tamaño y esto puede provocar problemas respiratorios.
Y cuando uno de ustedes vea un niño que tiene apneas obstructivas del sueño, lo que más tiene que fijarse no es tanto en adenoides, sino en la hipertrofia de amígdalas, como se ve en la foto de la izquierda. Esas amígdalas gigantes indudablemente van a provocar un severo problema respiratorio. Entonces, hablamos ya de todos estos trastornos. Vamos a hablar por último del transporte mucociliar. La cilia se mueve a una velocidad de 1000 batidos por minuto. Y si no se cumple este movimiento de arrastre del moco de la izquierda hacia la derecha, ese moco se estanca y todo aquel líquido que se estanca en el organismo va a terminar infectándose. Aquí se ve un poco el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, que es el epitelio de la mucosa del oído medio. La frecuencia de la mucosa del oído medio niños con OME, este trabajo estudiaron la frecuencia del batido ciliar en 123 muestras y encontraron que una significativa disminución del batido ciliar con una frecuencia de 7.5 en los niños que tendría que tener 10.1. En el primer contacto con un paciente que tenga otitis media crónica con efusión, el médico debe hacer una minuciosa búsqueda de todos los factores que pueden intervenir en la fisiopatología de la enfermedad para poder tener un correcto diagnóstico y tratamiento. Vamos a finalizar hablando brevemente del tratamiento. El tratamiento de la otitis crónica se caracteriza porque es imposible de sistematizar, porque cada paciente debe tener su propio tratamiento. O sea que no podemos decir que a todos los pacientes les tenemos que hacer el mismo tratamiento, porque tiene que ser individual, y aparte, como dice acá, muchas veces es frustrante, porque uno hace un tratamiento pensando que va a terminar con la patología del paciente y esto no es así. Bueno, dentro de las clasificaciones de la OMS, nosotros hicimos una clasificación nuestra desde el punto de vista académico y terapéutico, en etapas, basándonos en el tipo de líquido que tiene el paciente y los cambios de la estructura anatómica del oído medio. En la etapa 1, vamos a ver la imagen de la otomicroscopía y de otro lado, la impedanciometría. Basándonos en esas dos cosas, el primer grupo sería un grupo que tiene un oído medio con líquido seroso o mucoide, con o sin burbujas, pero que tiene una duración menor de 3 meses, o sea que no es crónica, sin cambio en la posición o trofismo de la membrana timpánica. Esta sería un poco la imagen que uno tiene en estos pacientes, que los clasificamos como grado 1 o oído medio verde. Y en la mayor parte de los casos no hacemos ningún tratamiento activo en estos pacientes, porque la mayor parte de ellos se mejora espontáneamente tratando los factores asociados más que nada. En la etapa 2 tenemos un oído medio que es el oído amarillo, oído medio con líquido mucoide de más de 3 meses o 6 meses, o sea que ya es crónico, con una retracción moderada del tímpano, sin atelectasia marcada y sin cambios tróficos importantes. Este es el grupo 2 o oído amarillo. Aquí tenemos una imagen que se puede ver por otomicroscopía. En estos pacientes hacemos primero un tratamiento activo con la búsqueda y terapéutica de los factores asociados que acabamos de ver, y hay que hacer un estricto seguimiento. ¿Cuál es el tratamiento activo? El tratamiento activo que hacemos
es antibióticos más corticoides. ¿Por qué? Porque el antibiótico sugerido es la amoxicilina a 40 o 50 miligramos kilogramo día en 2 o 3 dosis por 14 días. Recordemos que la cantidad de amoxicilina con un efecto terapéutico es a 100 miligramos kilogramo día. Y Bruston nuevamente habla de que por más que se aumente la cantidad de días, no cambia el resultado terapéutico final. El corticoide puede darse en forma simultánea con el antibiótico por 14 días. Nosotros usamos la betametasona, una gota por kilogramo de peso por día, en 3 tomas durante 10 días, con un máximo de 60 gotas, o sea, de acuerdo al peso, un máximo de 60 gotas. Después hacemos 2 tomas por día durante 2 días y una toma por día durante 2 días. Ese es el tratamiento decreciente de la cantidad de corticoides que damos en los pacientes. Los esteroides orales, especialmente combinados con el antibiótico, tienen una efectiva y rápida resolución de la otitis media con infusión. Pero esto es en el corto tiempo, porque no hay una evidencia que este beneficio sea a largo tiempo, en término largo, respecto a los síntomas o a la hipoacusia. En lo que todos los autores coinciden, que es en los altos índices de recidiva o recurrencia del fluido con el paso del tiempo. Lo que indica claramente que este tratamiento por sí solo no es suficiente. Hay que hacer algo más. Hacemos un tratamiento combo de antibióticos. ¿Y por qué se usa eso? Primero hacemos macrólidos durante los primeros 10 días y después agregamos la amoxicilina. Pero amoxicilina más inhibidor de beta-lactamasa, porque si no, no abarcamos la cantidad de los gérmenes, los que son productores de beta-lactamasa y los que no son productores de beta-lactamasa. ¿Qué pasa con los macrólidos? Son una familia de antibióticos que poseen un anillo lactónico de 14 o 15 átomos de carbono, al que se unen uno o varios azúcares neutros. ¿Qué hacen los macrólidos? Modulación de la cascada inflamatoria, alteran la estructura bacteriana. Lo que es más importante de todo, alteran la adhesión bacteriana. Recordemos que las bacterias, para que produzcan enfermedad, tienen que adherirse a la mucosa respiratoria y de allí penetran, empiezan a reproducirse y a provocar la enfermedad. También el macrólido tiene un efecto antibiofilm y produce cambios en las secreciones respiratorias, las hace más fluidas, lo que hace que sean mejor eliminadas. Hacemos entonces, la primera semana, eritromicina, claritromicina, a 125 miligramos por día en menores de pacientes con 30 kilos y 250 miligramos en pacientes mayores de 30 kilogramos, y eso es por día. A las 2 semanas agregamos la amoxicilina más inhibidor de beta-lactamasa a 100 miligramos kilogramo cada 12 horas, durante 2 semanas más. Y los primeros 14 días le agregamos el corticoide. Este sería un poco el tratamiento combo base para esta patología. Por lo menos es lo que hacemos nosotros. Una vez hecho esto, ¿cómo seguimos? Tener en cuenta que esta enfermedad es recurrente, por lo cual hay que buscar y tratar todos los factores de riesgo que vimos antes. Y aparte usamos el xilitol. El xilitol es un azúcar que provoca una alteración de la adherencia de las bacterias a la mucosa respiratoria. Y también podemos agregarle no solamente corticoides orales, sino corticoides tópicos. Hoy en día hay una enorme cantidad de corticoides tópicos que tienen la ventaja de que no se absorben, por lo tanto, actúan nada más que localmente. Y esto lo podemos hacer en niños de cualquier edad. También hacer un tratamiento
activos del reflujo, como vimos antes, con drogas selectivas y medidas higiénico-dietéticas, a los que puede agregarse un tratamiento antibiótico para el Helicobacter pylori, que es el mayor productor de reflujo. La etapa 3 estaba el oído verde, estaba el oído amarillo, y la etapa 3 es un oído medio con secreción mucoide, con alteraciones estructurales de la membrana timpánica, como se ve en esta fotografía. A estos niños entonces los clasificamos como de grado 3 u oído rojo. Entonces tenemos oído verde, oído amarillo y por último este oído rojo. ¿Qué hacemos con estos pacientes? En todos estos casos hay que hacer de entrada un tratamiento quirúrgico con evaluación de adenoides y colocar tubos transtimpánicos o diábolos. Búsqueda y tratamiento de factores asociados y aparte hay que hacer un estricto seguimiento. Aquí tenemos nosotros una imagen de los distintos tubos de ventilación. Hay una enorme cantidad de tubos, de marcas, de medidas y de formas. Nosotros usamos fundamentalmente el tubo de larga duración, que es un tubo corto, que es el que está arriba a la derecha, un tubo corto de patas largas para que no se salga. Estos tubos de larga duración son muy importantes que los usemos con mucho cuidado, porque el tubo largo, de la larga duración, el tubo que es largo, como complicación deja secuelas de perforación timpánica fundamentalmente. Seguimos con la evolución de la enfermedad. Si no pasa nada con lo que hemos hecho, vamos a una necrosis de la membrana timpánica, que es la etapa 4, y por último, la etapa 5, se produce una perforación de la membrana timpánica y de ahí puede pasar que ese bolsillo que se hace en esta perforación sea un bolsillo sucio que lleve a la formación de un colesteatoma. Entonces, como conclusión, podemos decir en qué condiciones debemos encarar la cirugía sin tratamientos médicos previos. Y también en qué condiciones debemos efectuar tratamientos médicos antes de la cirugía. En los primeros casos, con pacientes directos, de cirugía directa lo hacemos en la etapa 3 o 4 de nuestra clasificación, cuando ya el paciente lo recibimos, ya en etapa 3 o 4, que o lo vio otro médico antes o no consultó al médico. También tenemos que tener en cuenta que los pacientes fisurados tienen alteraciones importantes del funcionamiento tubárico, lo mismo que las alteraciones con pacientes con alteraciones craneofaciales, como vimos antes, en la mayor parte de ellos sindrómicos. ¿En qué pacientes hacemos un tratamiento médico previo? En pacientes con etapas 1 o 2 de nuestra clasificación, o sea que comienzan hace poco, tenemos la suerte de verlos de entrada, diferenciar el tratamiento si hay o no otitis medias agudas que ocurren en el medio de la enfermedad, y el seguimiento de los pacientes con tratamiento en casos de éxito terapéutico. En todos los casos hay que hacer una concienzuda búsqueda de los factores asociados, no conformarse con tratar la enfermedad, sino conformarse, es muy importante buscar en cada paciente qué pasa con sus factores asociados, que son los que vimos antes, para hacer un correcto tratamiento y sobre todo evitar la cronicidad y la recurrencia. Bueno, hemos hecho un resumen de nuestra experiencia. Esa clasificación de oído verde, amarillo o rojo es muy importante que la tengan en cuenta, porque de esta manera van a poder ustedes hacer un tratamiento efectivo para que tengan éxito terapéutico y los pacientes queden bien y los padres agradecidos. Muchas gracias por su atención.